Buenas hermanos de la Iglesia Unción de Guerra y personas que nos acompañan. Hoy Federico Montero les trae la palabra. Espero que sea del agrado de todos y que el Señor nos ayude. Primero vamos a orar para pedirle al Señor su ayuda. Señor, danos fuerza para seguir adelante. Señor, bendito seas, alabado seas y glorificado seas, mi Dios y Salvador. Grande eres, mi poderoso Dios, papito lindo y hermoso. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, Señor. Llévanos con bien por todos los caminos, tanto nosotros como todos los miembros de la congregación, Señor, y a todas las personas que escuchan esta oración, este video. Te damos gracias, mi Dios, por todo lo que nos das y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él a través nuestro quien lleve esta palabra a las personas que la escuchen para que sea de beneficio. Amén. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 12 al 18. La entrada triunfal en Jerusalén. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Qué bonita palabra, es una palabra hermosa, bella, que muestra al Señor como era humilde y sencillo, a Jesús como es. Y entonces aquí estamos justo al inicio de lo que es el tiempo de la pasión de Jesús. En esta palabra Jesús llega a Jerusalén para celebrar la Pascua y es recibido con el pueblo con júbilo. La gente corre y toma ramas de la palma para colocarlas en el camino, así también sus mantos. Y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa salve, o sea, es un saludo. Bien. Aquí vamos viendo que la gente estaba eufórica, estaba feliz porque aquel que había hecho un milagro de levantar un muerto estaba llegando a Jerusalén. Y para ellos, y para cualquiera que hubiera pensado en una persona que puede levantar muertos de la tumba después de 3 días, como era Lázaro, o una persona que viene y puede curar a los ciegos, a los sordos, o puede eliminar males de cualquier cosa, casi que instantáneamente, o que instantáneamente más bien. Imagínense ustedes cómo estarían la gente. Estaban felices, estaban contentos, jubilosos, dice la palabra. Esta palabra en la narración de este hecho en la entrada de Jesús en Jerusalén está en los 4 evangelios. Y eso es importante recalcarlo porque es de importancia. Los discípulos vieron esta acción como algo muy importante. Y tiene su fundamento en que el Señor está entrando en Jerusalén montado en asno. Nosotros en nuestra vida diaria debiéramos estar jubilosos, alegres de recibir al Señor cada día. Debiéramos estar felices porque Él está con nosotros, porque viene y se sienta a la mesa con nosotros, porque viene y está viendo televisión con nosotros, porque viene y está en nuestras situaciones, en toda nuestra vida. Entonces,
¿Qué más felicidad que tener al Señor, a Dios, con nosotros? ¿Verdad? Y dice así, en los versículos 14 y 15 se habla de cómo Jesús monta un asno para hacer su entrada en Jerusalén. Y esto es interesante porque Jesús, ¿por qué hace esto? Porque llega y le dice a los discípulos. Porque en este evangelio, en Juan, no les dice, sino que dice, Jesús halló un asno. Pero en las palabras de Lucas, de Mateo y de del otro evangelista, perdón, se me fue el nombre, sí aparece que él manda a dos de sus discípulos a conseguir un asno y les dice, vayan a tal lugar, ahí hay un asno, lo van a desatar y me lo van a traer. Y si alguien les pregunta, les dice que el Señor lo necesita. Y así ocurrió cuando ellos fueron a traer ese asno, alguien les preguntó y ellos solo respondieron, el Señor lo necesita. Y nadie les dijo que no. Entonces, imaginen ustedes. Y de esta forma el Señor está cumpliendo con esta palabra. Una palabra que es del profeta Zacarías, que está en Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9. Y dice, no temas, hija de Sión. He aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Qué interesante, ¿verdad? Imagínense un rey montado sobre un asno. Normalmente los reyes vendrían con gente anunciando que viene el rey, con soldados dándole escolta por aquello del peligro, ¿verdad? Con la corona tal vez, o con grandes mantos señalando que había riqueza, que era un rey pudiente, y montado en un gran caballo o algún otro animal que infundiera respeto, que mostrara la realeza de esa persona. Pero no, Jesús viene y entra montado, como dice en la escritura, sobre un pollino de asna, un animalito de trabajo, un animalito que era pequeño, que avanzaba poquito a poco. ¿Y cuál era la gente que estaba con Jesús? Los apóstoles, con vestiduras normales, gente sencilla. ¿Y quiénes estaban recibiendo? El pueblo. Siempre nos va a recibir el pueblo, pero en este caso el pueblo estaba jubiloso, estaba feliz de recibir al rey, ¿verdad? En un anito para mostrar la humildad del Señor. Viene a tomar posesión, el rey viene, Jesús viene a entrar a Jerusalén y viene a tomar posesión de lo que es su reino. No de Jerusalén en sí, no del palacio. No viene a derrocar al rey que existía en ese momento, ni viene a proclamarse delante de todos, yo soy el rey aquí y tienen que alabarme, no. Él viene a tomar posesión de su reino espiritual, a hacer lo que el Padre le ordenó. Y entonces Él llega a Jerusalén y entra. Y dice en versículo 16, nos enseña que los discípulos no lograron ver en ese momento que Jesús estaba cumpliendo con lo indicado en las profecías, en el caso de Zacarías. Pero una vez muerto y resucitado, ellos logran comprender que Jesús cumplió en las profecías hasta en el menor de los detalles. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque los discípulos van a decir, Jesús entró en un asno a Israel, a Jerusalén. Y la palabra escrita 538 años antes por Zacarías muestra eso, que el rey viene montado sobre un pollino de asna. Es importante para los discípulos porque es decirles, se está cumpliendo una profecía. Ah, venía un rey, sí. ¿Cuál rey? Pero viene montado sobre un asno. Ningún rey se va a montar en un asno, excepto el Señor. Y eso es algo que es un detalle importante.
Y ese detalle también es importante para nosotros, porque nos muestra a nosotros también que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y tenemos como testigo a quién? A Zacarías, que escribió 538 años antes que iba a venir alguien de parte del Señor y que se iba a montar en una asna, en un asnito, y que iba a entrar a Jerusalén, y que ese era el rey. Vean qué interesante. Legalmente el Señor es muy cumplidor. Y si ustedes ven en la palabra, hay muchas partes que hablan de Jesucristo. En Isaías, en Jeremías, en otros. Va mostrando cómo viene ese proyecto, cómo el Señor va preparando todo en camino y haciendo las cosas una por una de acuerdo a como Él dijo. ¿Qué es lo que hace que la gente reciba a Jesucristo? ¿Qué les impulsa? Ellos saben que Jesús es un hombre que viene de parte del Señor. ¿Y cómo lo proclama? Haciendo milagros. Por ejemplo, el milagro de levantar a un muerto de entre la tumba después de 3 días de estar fallecido. A Lázaro. La gente dice, sí, yo vi a este hombre levantar a Lázaro, mi amigo, que estaba muerto desde hacía 3 días y volvió. Y otro dirá, yo lo vi sanar a un ciego. Y otro dirá, yo lo vi sanar a un manco. Y otro dirá, yo lo vi sacar demonios, expulsarlos. ¿Y quién es este de ahí? El único que puede hacer señales de ese calibre es Dios, o el Hijo de Dios. Y entonces aquí tenemos algo importante, que es que la gente se anima, se acerca a mi Señor, a Jesucristo, y nos saludan y nos reconocen como Rey. Algunos con la perspectiva sencillamente de que Jesús se siente en el trono, ahí empieza a regir a Jerusalén, a Israel, y expulse a los romanos. No logran entender que es otra la dimensión del Señor. Eso es como cuando el Señor Jesús está en la cruz y están los dos ladrones. Y uno de ellos dice, Señor, bájate si eres el Dios. Si eres Dios, bájate. Y el otro ladrón le dice, no te metas con él. Déjalo en paz. No es que si es el Hijo de Dios, y se vuelve y le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ese señor se sacó en boleto, ¿verdad? Se fue con el Señor de un solo, porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque tenía fe y entendió quién era Jesucristo. No era el rey para sentarse en un trono de oro y regir a los hombres simplemente, no. Es el Señor quien viene a decirle a los hombres, soy su amigo. ¿Bien? Es bonita esta porque es algo muy sencillo, es un acto muy sencillo, entrar a una ciudad y la gente lo recibe con amor. ¿Y cuál es la misión de Jesús en toda su vida? Desde que nació, desde que fue criado, desde que empezó a dar la palabra y hacer los milagros, es decirnos que hay reconciliación entre el Padre y la humanidad, que el Señor quiere que en la humanidad esté con Él, es traernos paz, es traernos amor, es señalar un nuevo pacto entre el Señor, que nos pide que seamos sus hijos y que vivamos en paz con todos nuestros hermanos, con nuestros iguales. Jesús vino a enseñar, a anunciar un tiempo de gracia y de perdón, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Profesar esto, cumplir con los mandamientos, estar en paz, porque el Señor quiere que nosotros sepamos que somos sus hijos, que Él nos ve como hijos y que nos quiere como hijos
y que nos va a cuidar como hijos y que todas las cosas que nosotros hagamos Él nos está viendo y que tiene para nosotros un lugar donde vamos a estar, donde vamos a permanecer junto a Él, junto a Jesucristo. Dios nos envía a Jesús a que nos diga todo esto, a que nos señale el camino, a que nos muestre que es posible vivir con el Señor, a cumplir lo ordenado y a traernos al Espíritu Santo y decirnos: el Espíritu Santo va a estar con ustedes todos los días de su vida y hasta el final de los tiempos. Entonces, nuestra labor aquí en la tierra es ser buenos y estar en paz y cumplir con los mandamientos, cuidar de nuestros hermanos. Una parte, no me acuerdo dónde es que dice, pero dice que la verdadera religión es cuidar de las huérfanas, de los huérfanos y de las viudas. Entonces todos tenemos que cuidar de todos nosotros, con amor, con paciencia, con benevolencia, y esperar que el Señor nos vea. Vamos a obtener como recompensa la vida eterna, ¿verdad? Y qué bonito va a ser verlos a todos y cada uno de ustedes allá arriba, en medio de campos, de cosas asombrosas, corriendo, disfrutando a la par del Señor. Los que ya se han ido están allá, los que estamos todavía aquí, pronto iremos en algún momento. Y los que vienen detrás de nosotros nos acompañarán más adelante. Amén. Esta es la propuesta que nos hace Jesucristo y es la propuesta que manda el Señor. Que tengamos paz, que vivamos bien, que no pequemos y que seamos hombres y mujeres de bien. Y Él nos estará recompensando con su presencia, con la vida eterna. Hoy está mi esposa y yo vamos a hacer la Santa Cena junto con nuestros hijos. Los invitamos a que la hagan, que esta semana que viene piensen en qué es lo que significa todo el significado de lo que es la entrada en Jerusalén, los acontecimientos que se dan, el juicio de Jesús y finalmente su crucifixión y todo lo que ello significa. Si van a ir a la playa, vayan a la playa, disfruten, no se quemen, pero tomen un tiempo y ahí en la playa, ante la grandeza de todo lo que hizo el Señor, la playa, la arena, el mar, todo lo hizo el Señor. Acuérdense que Jesús vino e hizo un sacrificio para que nosotros estemos bien. Si van a la montaña, lo mismo. Si se quedan en la casa, lo mismo. Porque este es tiempo de estar recordando al Señor. Y aunque sea esta época, Semana Santa, como dicen, o sea, una semana de aquí a 15 a 22 días, una semana normal, siempre hay que tener al Señor en nuestro corazón. Porque a eso vino Jesús y para eso entró en Jerusalén. También es importante que cada uno de ustedes recuerde que estamos en el tiempo de gracia y de perdón. ¿Okay? El Señor nos perdona nuestros pecados y nos da la gracia. Ahora vamos a pedirle al Señor que nos dé paz y tranquilidad y que nos ayude. Señor nuestro, te damos gracias por todas estas cosas que nos das todos los días. Bendito seas y alabado seas. Gracias por la comida, por el abrigo, por la salud. Gracias, Señor, por lo que nos cuidas de todo mal, nos defiendes. Gracias por haber enviado a Jesucristo en nuestras vidas y por el Espíritu Santo que permanece con nosotros siempre. Danos fuerza para soportar la tentación, sabiduría para saber cómo, y ayúdanos a criar a nuestros hijos y enseñarles tu palabra, Señor. Guárdanos en todos nuestros caminos. Amén. Que tengan una excelente semana, hermanos. El Señor los guarde.